Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Livier, para los que ya me conocen y para los que no me vuelvo a presentar como siempre. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante y que me han estado pidiendo muchas personas, sobre todo mujeres, pero también hay hombres que me lo han pedido, hablando sobre lo que sucede después de que terminamos la relación con el narcisista y tenemos hijos en común con él. Muchas personas, hay diferentes situaciones que se viven después de la ruptura con el narcisista para los que tenemos hijos con él. En este caso voy a hablar de varios tipos de situaciones que nos enfrentamos, tanto la madre soltera con ex esposo narcisista como el padre también soltero con ex esposa narcisista e hijos en común, porque muchas veces pensamos que nada más la mujer tiene problemas con la expareja y los niños. Y en este caso, que con los narcisistas sabemos que la realidad es otra, porque también hay mujeres narcisistas que utilizan a los hijos en contra del padre. En muchas situaciones, a veces la mujer, cuando a veces pone de pretexto que el padre no pueda ver al hijo porque no quiso hacer lo que ella quería o porque no quiso volver con ella. En este caso no estoy hablando cuando se trata de lo económico, y quiero aclararlo aquí porque hay muchas personas que hablan sobre lo económico. Entonces a veces tanto el padre como la madre, en este caso la madre utiliza al hijo hablándole mal del padre y utiliza la situación, la madre narcisista. Y en otras ocasiones el padre quita la pensión económica para hacer sufrir a la mamá. Entonces hay diferentes tipos de situaciones, vuelvo a repetir, puede ser tanto madre narcisista como padre narcisista con hijo en la separación. Entonces, ahora quiero hablar sobre dos personas que me escribieron, que no voy a decir sus nombres, pero las dos me contaron su historia. Y en este caso, una de ellas me mencionaba que se separó del narcisista, era un noviazgo, y ella quedó embarazada de él. En este caso era una niña, la niña ya nació, el padre fue a conocer a la niña cuando nació, el día que nació, pero resulta que tiempo después el padre ya no quiso reconocer que la niña era suya, además de que le puso el nombre el día que la madre entró al hospital, salió, registró a la niña, pero tiempo después, como ya venía lo de la pensión alimenticia, ya venían las responsabilidades que conlleva tener un hijo, pues el narcisista, como ella no quiso hacer lo que él quería y no aceptó sus infidelidades ni sus mentiras, empezó a utilizar el medio de no darle económicamente a la madre lo que le correspondía por ley. Y además, no solo eso, sino que ahora resulta que él quiere quitarle el apellido a su hija porque la mamá le está exigiendo legalmente una cantidad de dinero que el juez dictaminó. Entonces ellos se saltan cualquier tipo de responsabilidad, llámese económica, como responsabilidad de tener que cuidar al hijo cuando le corresponde, porque pues un juez determina en qué tiempo le toca a él y en qué tiempo le toca a la mamá. Y el hombre narcisista normalmente huye de estas responsabilidades para seguir manipulando a la madre. Este es el caso de esta chica que me escribió, pero hay otro caso de otra chica que me escribió que sí vivió un tiempo con el narcisista, tuvieron a su hijo, pero después de un tiempo, por los problemas y las manipulaciones que él ejercía con el negocio económicamente, que el negocio era de la familia de ella y no estaba sacando el beneficio que él cree que le corresponde, entonces tiempo después él se separó de la mujer, ya tenía otra, se fue con la otra y ya no quiso responsabilizarse económicamente del todo del hijo, porque la esposa pues no pudo ser manipulada como él quería. Y ahora cuando él ve al niño manipula la situación de hablarle al niño mal de la mamá. Pero vuelvo a repetir, este es en el caso cuando el padre es narcisista, envenena al hijo y le hace creer al hijo que la madre es la culpable de que se separaron, que la madre no lo ama tanto como parece, y abiertamente se lo dice. Entonces, como es un niño, eso ejerce en él
una situación en la que el niño quiere realmente arreglar la situación entre los padres y no sabe cómo, y eso causa inseguridades en un hijo cuando tenemos una relación con un padre narcisista. Entonces, ese es el tema del que voy a hablar el día de hoy. Está dando mucho sol de este lado, me voy a mover un poquito aquí porque estoy afuera de mi casa. Entonces me voy a mover un poquito más para acá porque me está lastimando un poco el sol y ahí se ve. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tema que les estoy diciendo de los padres que tienen hijos en común con narcisistas. Para empezar, les voy a decir, la custodia compartida cuando se termina la relación nunca es una buena elección cuando uno de los dos progenitores es narcisista. En mi caso, yo doy gracias a Dios ahora que no lo hice antes y por mucho tiempo peleé porque yo quería que él ejerciera pues su paternidad y él nunca quiso reconocer a mi hijo, pero yo peleaba por eso. Ahora agradezco, ya que estoy viviendo toda esta situación, porque realmente nunca lo logré. O sea, muchas mujeres me escriben diciendo, es que yo quiero lograr que él se haga cargo tanto de lo económico como que ejerza la paternidad y queremos obligarlos. Yo te recomiendo que si tú tienes la oportunidad de que él no le ha puesto el nombre al niño, de que él no ha ejercido su paternidad, es más, no le pelees ni lo económico, porque después toda esta situación tiene un trasfondo en la que él va a aprovechar esta situación a la hora de que le toque llevarse al niño o a la niña y manipularlo en contra tuya, y toda tu vida vas a estar en una lucha constante en la que no vas a ganar absolutamente nada más que estar en una lucha de poder con el narcisista y tu hijo. Y en muchas ocasiones los hijos se dejan manipular por el padre o la madre narcisista y abandonan al otro progenitor, al empático, para irse con el narcisista, porque el narcisista los convence de esta situación de que tu madre o tu padre no te ama. Entonces, si tú tienes la oportunidad de no compartir la custodia y ser madre o padre soltero del hijo, es mucho mejor no compartir custodia con el narcisista. Un punto crucial a la hora de hablar de relaciones con exparejas psicópatas es sobre el tema de la decisión acerca de los hijos. Porque es evidente que cuando alguien decide romper una familia, no se encuentra en el mejor momento de su vida. Entonces, es mucho menos si estamos en una situación con una persona psicópata. Entonces, todo esto acarrea crisis a todos los niveles y afecta intensamente a los involucrados en la ruptura, en este caso, los hijos. Entonces, es un momento crítico para cualquiera. Y además, es un periodo en el que se deben tomar decisiones que van a marcar el futuro de cada uno de los hijos. Y en este caso, nosotros tenemos que ver como prioridad a nuestros hijos, porque es indispensable darles una niñez, una infancia y una adolescencia en los que ellos no crezcan con carencia aún tanto la pareja esté separada. Y en el caso de los narcisistas no se puede manejar esta situación así, porque ellos siempre van a tener una lucha de poder y van a estar manipulando a los hijos en esta guerra de poder. Entonces, la custodia no es una decisión que se debe tomar a la ligera, ni con el argumento de que sea más complicado el proceso, ni con la intención de que este proceso acabe pronto. Y en los casos que se ha detectado que el progenitor es narcisista, no se debe ignorar las consecuencias que esto puede acarrear o ocasionar a un niño, y más si estamos llevando la situación a lo legal, porque normalmente este tipo de psicópatas manipulan al juez, manipulan los juicios, manipulan a los psicólogos, manipulan a todas las personas que están alrededor, que están manejando la custodia. Entonces, si tú tienes, vuelvo a repetir, la oportunidad de que si la madre abandonó al niño, la madre narcisista, o el padre narcisista se apartó del hijo, no le exijas esta paternidad, porque a la larga va a ser contraproducente. Con una persona psicópata no podemos exigirle a una persona que no está bien de su cabeza hacerse cargo de un hijo, que es, pues debería de ser nuestro mayor tesoro. Entonces, la motivación de la custodia compartida de los psicópatas y narcisistas que ellos manejan a la hora de la manipulación con la otra pareja, la que no es narcisista, es evitar dar el dinero al otro progenitor, y van a luchar por eso por lo más que puedan, tratar de no compartir económicamente, y por medio de esto manipulan a la pareja.
Si la ex esposa, por un suponer, empieza a salir con amistades nuevas desde que el narcisista la abandonó, si la expareja empieza a hacer su vida nuevamente, el narcisista lo que va a hacer, ya que vio que no puede manipularte las salidas, que ya no puede manipular lo que tú hagas, va a empezar a manipularte por medio de lo económico y a retirar lo que le debería corresponder a tu hijo. Entonces, él va a tratar a toda costa, aún dentro de la ley, hacerte ver como una mala madre o como un mal padre y retirar económicamente lo que le corresponde a tu hijo. Los gastos pequeños que le corresponden como padre. Entonces, no asumen que los niños, normalmente este tipo de esposos, no tienen necesidad, que no asumen que los niños tienen necesidades propias de cada etapa y que obviamente económicamente sabemos que con 200 pesos pues no se compran más que ni la mitad de los pañales. Y la realidad es que un niño, cuando es pequeño, las necesidades del niño no son nada baratas. Y cree el otro progenitor que con comer y dormir caliente es suficiente para un menor. Y por eso tanto padre que después anda reclamando hasta los 200 pesos que da a sus hijos por esta situación de querer manipular a la otra persona. Entonces, ¿qué sucede y qué debemos de hacer en este tipo de cuestiones cuando sucede que el progenitor narcisista retira la ayuda económica? Ay, no me hallo acomodar en un lado donde no me dé el sol directamente porque me está incomodando el sol, pero bueno, aquí me voy a acomodar. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de casos y qué es lo que debemos de hacer? Normalmente la pareja empieza a pelear lo económico para no darte lo que le corresponde al niño y la intención principal es que no es ni siquiera hacer sufrir al niño, la intención principal es hacer que la expareja lo pase mal. ¿Y qué consigue este narcisista al hacer esto? Al quitarte el dinero sabe que tú vas a reaccionar y al hacer la reacción es donde esta persona, la persona narcisista, va a aprovechar para hacerte ver ante los ojos de los demás como una loca, como una persona que esté exigiendo lo económico, como una persona que solo le interesa lo económico y te hace ver ante la demás gente en esta situación, pero realmente estás pasando por la situación en la que tienes una necesidad, que a lo mejor tú dejaste tu trabajo cuando estabas casada, que a lo mejor no es tan fácil volver a empezar después de un hijo y una separación con el narcisista, a veces duraste muchos años sin hacer nada, entonces esta persona con lo económico se aprovecha, te lo retira y empieza a presionarte por medio de eso. Por eso es muy importante que empecemos a tomar responsabilidad de nuestra vida, las mujeres en este caso, después de haber abandonado al narcisista, para salir adelante económicamente lo mejor posible, porque si dependemos de él toda la vida vamos a tener que estar expensas de lo que él te quiera dar y del maltrato que va a ejercer por medio del chantaje económico. Entonces, si tienes la intención también de sobrecargar al otro progenitor, los psicópatas nunca se hacen responsables. Nunca, no esperes que un psicópata se vaya a ser responsable ni tenga empatía ni contigo ni con las necesidades de tu hijo, porque no aman a los hijos. Ellos no aman a los hijos, solo los utilizan. Entonces, los psicópatas no son responsables y mucho menos con los hijos que tienen sus propias necesidades evolutivas. Entonces, si tú estás esperando que él tenga algún sentimiento bondadoso hacia tu hijo, y me refiero tanto a hombres como mujeres, o bondadosa hacia tu hijo, de horarios, de preguntas, de alimentación, de pensar, ay, pobre mi hijo, no tiene que comer, pues voy a pensar en él. No, a él no le importa si tu hijo o tu hija tiene de comer o no tiene de comer. Entonces va a empezar a incumplir con estas responsabilidades y pretenden, y ellos saben con seguridad que el otro, como si es empático, va a asumir las carencias que él o ella están produciendo por el amor que sienten por su hijo. Además, aquí lo importante es asegurar siempre que la vida de su expareja sea complicada y difícil de rehacer. Ellos pueden irse con la amante o con el amante, pero nunca van a permitir que la otra persona empática rehaga su vida. ¿Por qué? Para que siempre estén disponibles, para ver que ellos no puedan lograr su vida. Luego vemos tanto psicópata que se va con la amante, deja a la esposa y los hijos, pero no permite, en el momento que la esposa empieza a conocer a otra persona,
siempre están o metiendo cizaña con los hijos, o metiéndole ideas a los hijos, o regresan del pasado para hacerle la vida un infierno a la mujer, o para pedirle que regrese con ella, que siempre quieren recuperar a la familia, que siempre sí la aman, que todo este tipo de situaciones, ¿no? Con tal de conseguir lo que ellos quieren. Pero en realidad no es que les interese lo que suceda con los hijos, es que les interesa que la expareja no rehaga su vida. Entonces también usan sus derechos de progenitor cuando les conviene, pero normalmente quieren tener derechos para opinar, para decir, ay, te levantaste muy tarde de darle desayunar al niño, o no lo estás alimentando bien, o no lo veo arreglado, pero tú te haces cargo del niño toda la semana, pero a la hora de que ellos deben hacerse responsables de sus deberes como lo económico, o todas las demás cuestiones que un niño necesita, atención, ¿no? Utilizan argumentos del derecho como adulto de poder disfrutar de la crianza del niño, poder opinar en tu contra, pero realmente no aportan absolutamente nada. Entonces, aún sabiendo de su incapacidad para cuidar a otras personas y muchísimo más para poder cuidar a un niño, un psicópata no está capacitado en ningún aspecto para cuidar un niño, porque no le interesan las necesidades ni psicológicas, ni físicas, ni emocionales del niño. El niño necesita seguridad y una etapa de desarrollo sana, y un narcisista no puede darle eso a un hijo porque al narcisista no le interesa. Entonces el narcisista normalmente solo se centra en sus derechos, sin tener intención de asumir sus deberes. Entonces dan prioridad a la mejor opción para el menor. El progenitor psicópata va a cumplir con los mínimos requerimientos que necesita un niño. Les va a alimentar ahí con lo que tenga en la casa, generalmente de forma inadecuada. Los va a llevar a la escuela porque no le queda de otra, pero muchas veces ni siquiera va a poner atención a lo que está sucediendo en la escuela porque no le importa, y va a dejar el cargo a la otra pareja. No se va a encargar de su sano desarrollo ni emocional ni psicológico porque no le interesa. Y va a tener horarios, pero horarios en los que a él le convenga. Por ejemplo, si el juez dictaminó que los fines de semana le tocaban al papá, normalmente no va a querer tenerlo los fines de semana, o la mamá, ¿verdad?, que es narcisista, porque a él le conviene estar con las amantes, estar saliendo a fiestas, estarse divirtiendo, y el padre empático va a tener que asumir, y muchas veces, en muchas ocasiones, hasta dejan plantado a los hijos cuando les corresponde ir, porque a ellos no les interesa cuidar al niño, les interesa tener un poder. Entonces, otra de las cosas es el egoísmo y el egocentrismo extremo. Los narcisistas y psicópatas son personas con un egoísmo y egocentrismo extremo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Buscan siempre ser el centro de atención de cualquier grupo o circunstancia, y necesitan siempre la atención y adulación de los que pueden parecer casi inofensivos o propios de cierto infantilismo. Ellos siempre quieren la atención de las demás personas, lo sabemos, pero para un menor obviamente eso es dañino, porque no puedes hacer que tu hijo, como narcisista, siempre va a querer la atención del hijo y el favoritismo de que el hijo tenga hacia el padre narcisista. Entonces la prioridad del psicópata es solo que el niño vea por el padre narcisista, y hace una división entre el padre empático, hablándole mal al niño sobre las cuestiones de atención y poniendo en contra al hijo, en contra del otro padre. Entonces el egocentrismo implica que el progenitor no valore los logros del menor también. Siempre los minimiza, nunca lo apoya, y siempre va a estar comparando los logros de unos con otros. ¿Para qué? Para mantener al hijo siempre con una baja autoestima y poderlo seguir manipulando por el resto de su vida. Y esto va a hacer que el menor haya sentimientos de insuficiencia, de no ser bastante, e incluso de no ser merecedor de amor. Y así crecen los hijos cuando uno comparte la custodia con los padres narcisistas. Y al niño le lleva a tener actitudes derrotistas y perder la motivación por la vida. Es decir, la motivación que le va a llevar al niño a aprender y a ser mejor en cualquier ámbito de su vida. Entonces, al compartir la custodia con este ser y permitir que él se haga cargo del hijo, el niño va a crecer con estas carencias. También los narcisistas mediatizan a los hijos. Dan mensajes falsos, o sea, los ponen en medio de la relación. Y en presencia de los menores crean una imagen errónea y negativa sobre el progenitor.
Entonces, imaginan que de forma sigilosa van calando la mente de los pequeños y que sin duda en algún momento va a explotar la relación del hijo con la persona de la que se está hablando mal, en este caso el empático. Los psicópatas normalmente en este tipo de situaciones quedan impunes porque el niño, como su mente no está lo suficientemente capaz de distinguir, él siempre manipula la situación para que el otro quede como el malo y cargan la culpa de todo lo ocurrido en él. Entonces, la ruptura de la relación, el narcisista siempre va a hacer sentir al niño como culpable al otro, ¿no? Que el hijo se dé cuenta que el que tuvo la culpa fue el otro y nunca va a asumir su responsabilidad. Y eso lo va a transmitir al niño, creando resentimientos contra el otro progenitor. Y instrumentaliza también al menor. Utilizan a los hijos para comunicarse y hacer daño, vuelvo a repetir, al otro progenitor, llevando mensajitos como me lo contaba esta persona con la que estoy trabajando, en la que el padre le dice al niño, no, pues es que tu mamá no te ama, tu mamá no te da lo que yo te doy, tu mamá ya ves no te lleva al parque porque ella no te ama, pero yo sí. Entonces sabemos que son detalles que parecen mínimos, pero para un niño son muy importantes y causan mella en su corazón. Entonces es un arma muy poderosa del narcisista que lo usa, porque la gran mayoría no pueden creer que alguien que ama puede hacer daño a sus propios hijos. La gente no lo va a creer y la gente no va a creer que el papá sea capaz de estar haciendo esto. Y tú luchas en contra de esta situación con el narcisista porque tú sabes, tú conoces de este tema y sabes que sí hay padres malos y que realmente no tienen el mínimo de empatía con sus hijos. Y hay casos extremos que han llegado hombres o mujeres narcisistas, los hay. Hubo un caso muy sonado de una madre que le quitó la vida a su hijo para manipular al padre. Entonces, la inmensa mayoría no llega normalmente a tales acciones, pero hay casos donde si el psicópata no consiguió de buena forma lo que quería para dañar a la otra persona, a la otra pareja, asesina a su propio hijo para torturar, obviamente, al progenitor empático. Entonces, hay una tendencia social que se cree que la obligación de cuidar a los hijos es solamente de la madre, de lunes a viernes y ese tipo de ideas. Entonces lo ven como ya algo que tiene que suceder así. Pero en el caso de los psicópatas, ellos normalmente se caracterizan por siempre dejar la responsabilidad a la madre o al padre y normalmente ellos sueltan esta responsabilidad total a la otra persona y no quieren hacerse cargo realmente de la responsabilidad más que cuando necesitan algo por medio del hijo para manipular al otro. Entonces, para psicópatas y narcisistas, los hijos no fueron concebidos desde el amor. Y eso es algo que a los empáticos se nos dificulta entender. Muchas madres narcisistas, que no son narcisistas, con padres narcisistas me preguntan, ¿cómo es posible que él no ame a su hijo? O sea, es que a mí no me cabe en la cabeza y aún tengo personas que ya llevan tiempo con terapia y no pueden entenderlo y vuelven a hacerse la misma pregunta. Pues sí, hay padres narcisistas, o todos los padres narcisistas más bien, si el padre es narcisista de tu hijo, a él no le interesa tu hijo, no le interesa si enferma, no le interesa si muere, no le interesa si vive. Y porque al padre narcisista lo único que le interesa es rehacer su vida después de abandonarte. Entonces, si no es, ellos tienen la idea de que además si tú los abandonaste, que si no fuiste para ellos no vas a ser para nadie. Ese es su pensamiento del narcisista. Y los menores son usados por el progenitor narcisista como peones que están a su servicio y que les tienen que facilitar la vida. El hijo le tiene que facilitar la vida. En cuanto el niño ya decida tampoco hacer lo que el padre narcisista quiere, pues va a salir inmediatamente también la vida del narcisista, porque el narcisista no lo va a permitir. Su imagen como padre o madre narcisista tiene que ser reconocida por los logros que el niño tiene. Entonces, si el niño hace algo bueno, nunca el empático va a ser el responsable, va a ser el narcisista. Y la otra persona va a ser el culpable de las cosas malas que sucedan. De lo bueno es el narcisista, de lo malo es el otro padre empático. Entonces, otra cosa, como ya lo había dicho al principio, son totalmente tacaños. Nunca van a dar algo realmente de corazón para sus hijos. Y lo económico no les interesa mantenerlos bien y tenerlos bien,
en cuestión a lo económico, porque para los narcisistas soltar un peso es como soltar pues demasiado. Ellos no pueden dar algo para sus hijos. Ellos pueden comer en los mejores restaurantes, estarse divirtiendo con mujeres o con hombres, ir a tomar a los mejores bares, estarse gastando el dinero en la mejor ropa, pero no les interesa si sus hijos tienen zapatos, ropa, comida, nada, no les interesa absolutamente nada. Entonces son tacaños con los gastos que no les van a facilitar la imagen que ellos pretenden dar, ¿no? Si tú le das a escoger a él entre los zapatos nuevos que se va a comprar para lucir perfecto, a comprarle a sus hijos alguna cosa de necesidad que tengan, él 1000 veces va a preferir comprarse sus propias cosas. Ellos tienden normalmente, y lo sabemos, a una vida parasitaria, que siempre tienen que estar viviendo de los demás, de los recursos materiales de los demás, de los recursos psicológicos, sociales y emocionales de los demás. Entonces, si tú piensas que el obligarlo o el llevarlo a juicio o el estar peleando con él o dándole por su lado y sacrificándote tú por no perder lo poquito que te da, pues realmente no te va a llevar a nada, porque el narcisista nunca va a ver. Tú piensas, un día él va a cambiar cuando vea al niño que le hace falta esto. No, él no te va a apoyar en nada. Entonces, el dinero para ellos no es importante dárselo a otras personas. Es una posesión de ellos y no van a compartirlo contigo. Y van a también agarrar el pretexto de decir, oye, pues es que tú te arreglaste. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con el papá de mi hijo al principio, que él me decía, no te voy a mandar ya dinero porque yo veo que traes las uñas arregladas siempre. Y pues yo soy estilista, entonces yo misma me aplicaba mis uñas, y aunque no fuera así, o sea, el hecho de que yo me haya separado de él no significa que yo como mujer tengo que anular mi vida. Y los padres narcisistas, muchas veces hombres, en ocasiones, quieren dejar, pues piensan que porque ya te separaste la mujer tiene que andar toda chancluda, y que la mujer no puede rehacer su vida, y que la mujer no puede vestirse bien, y que no se puede arreglar porque entonces te estás gastando el dinero de mi hijo. No. Pero déjame decirte que las mujeres también tenemos derechos y también queremos vernos bien y sentirnos bien. Y si uno no está bien, tu hijo no va a estar bien si vive contigo. Entonces, siempre va a tratar el padre o madre narcisista que la imagen del otro merme, que no esté bien. Y va a manipular, vuelvo a repetir, al otro con la cuestión económica. Entonces, cuando un hijo se cría con un psicópata o un narcisista, un progenitor narcisista, aprende que las personas se compran, porque ellos sí utilizan el dinero, pero solo cuando quieren comprar al hijo y hacer ver quedar mal a la otra persona, ¿no? Como diciendo, mira hijo, yo te compro esta camisa que tu mamá no te quiso comprar y es que ella no te ama, prefiere hacerse las uñas o arreglarse el cabello o hacer otras cosas que comprarte esta camisa tan cara que me estás pidiendo, ¿no? Y el papá o la mamá narcisista se la compra para hacer ver quedar mal al otro progenitor que tal vez ni siquiera tiene dinero. Entonces, les enseñan a los hijos que todo tiene un precio y que el amor siempre está relacionado con el dinero, las cosas materiales. No hay un amor real en el cual tú puedas otorgarle tiempo de calidad a tu hijo y solo quieres comprarlo. Aprenden los hijos de padres narcisistas que viven estas situaciones que el valor de las personas está en lo que poseen y en lo que son capaces de conseguir con esto. Entonces, y son irresponsables. Esto va de la mano porque la irresponsabilidad está relacionada con la escasa capacidad de compromiso que tiene el narcisista y la creencia que tienen acerca de lo que les enseñaron en su infancia. Los psicópatas no son capaces de asumir responsabilidades que conllevan al cuidado del menor, y mientras no les haga quedar mal en su imagen pública, ellos van a fingir una cara, pero por dentro a ellos no les importa si el niño está en una situación de escasez. Entonces, las actividades del menor van supeditadas a las del progenitor. Por ejemplo, si el adulto psicópata tiene una reunión, hará que el niño lo espere sin ocuparse y sin preocuparse por el tiempo que ha pasado. No les importa si ya comió, si el niño está bien, si el niño está mal, y no suelen respetar nunca los ciclos del sueño de los hijos, ni la educación, ni la comida que requieren los menores, porque no les interesa. Entonces, los niños tienen necesidades propias de cada edad y relacionadas con su etapa de desarrollo. Y creen ellos que con cubrir las necesidades básicas, como son comer, dormir o ir vestido, ya es más que suficiente. El niño no necesita más, y muchas veces se agarran del pretexto, es que cuando yo era niño nunca tuve nada. No, tu mamá tiene que entenderlo, no. O sea, esa fue tu situación que viviste de niño, pero ¿por qué tu hijo tiene que pagar?
Entonces no entienden normalmente los sentimientos de los hijos, no saben escucharlos y son fácilmente manipulables y por supuesto creen o se hacen creer que no se enteran de lo que está ocurriendo y vuelvo a repetir, culpan a la otra persona. Crean siempre inestabilidad emocional en el hijo. Los narcisistas no son estables emocionalmente y no lo van a hacer nunca. Entonces, si permites que conviva tu hijo con ese padre o madre narcisista, su inmenso ego y su poca tolerancia a la frustración les va a hacer ser personas con multitud de cambios de humor y esto lo van a generar en tus hijos porque les van a enseñar a vivir de esta forma. Se irritan fácilmente, tienen explosiones de ira y les hace saltar rápidamente sin pensar en las consecuencias de lo que pueden causar en un hijo. Este comportamiento crea mucha ansiedad en los menores e incluso elevados niveles de miedo que a la larga afectan el sentimiento, vuelvo a repetir, de seguridad y protección que un hijo debe de sentir con su progenitor y que es necesario en la infancia para crecer con una sana autoestima. Número 8, último punto que tengo sobre esto, ellos siempre fuerzan a los hijos a asumir sus responsabilidades inapropiadamente para seguir manteniendo su imagen de cara a la sociedad. Ellos tienen que dar una cara a la sociedad y obligan a sus hijos que cubran las responsabilidades que ellos no asumen. En este caso, los hermanos mayores deben responsabilizarse siempre de los más pequeños y transmitir los mensajes que pueden ser comprometidos y asumir tareas cotidianas de las que el niño no debe responsabilizarse. Y conforme aumenta la edad, más carga de responsabilidad dejan sobre ellos. Entonces, en este caso, si tú te identificas con alguna de las cosas que yo he dicho y tienes la oportunidad ahorita de que tal vez tu hijo todavía no haya nacido y esté en el vientre, o de que tal vez todavía él o ella no se quieren hacer responsables, no busques que la otra persona se haga responsable. Es mi mejor consejo que yo te puedo dar y que alguien en algún momento me lo dio y yo no lo entendía porque yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo quiero que mi hijo lleve el apellido del padre y que se conozcan, y mucha gente me decía, es que tú no puedes separar al padre del hijo. Pero cuando es un progenitor o progenitora narcisista, lo mejor es que estén separados porque no va a aportar nada benéfico a su vida ni a la tuya y vas a ser usado y manipulado a la larga por esta situación. Y va a llegar un momento en que tal vez el narcisista también pueda obligarte legalmente, porque ellos van a manipular la situación para quitarte a tus hijos. Entonces, si ahorita tienes la oportunidad de huir con tus hijos o con tu hijo de un progenitor narcisista, es el momento. Lucha económicamente tú por él. No es necesario que tengas que pelear económicamente, no es necesario que vivas una vida de luchas, porque el narcisista nunca va a dar el sí a nada que sea para tu conveniencia o para la conveniencia del hijo. Entonces, retírate, lucha por ellos y tarde que temprano el uno no sacrificar tu vida porque no es necesario. Tú misma puedes ir buscando opciones para sacar adelante a tus hijos económicamente sin necesidad de que toda la vida alguien esté manipulándote o poniéndote el pie en el cuello, porque así se siente uno cuando está con un narcisista. Así me sentí yo dentro de mi embarazo, aún teniéndolo a kilómetros de distancia. Cuando todavía nos comunicábamos, yo sentía su pie en mi cuello. Hasta el momento en el que él decidió ya no dar económicamente ni un peso, ni venir a ponerle su nombre al niño, y decidió irse con la otra mujer, y yo me di cuenta que realmente él, aunque me hacía ver que tal vez algún día iba a venir a ponerle el apellido al niño, pues realmente yo ya no iba a recibir nada absolutamente de él, ni amor hacia el niño, ni atención hacia el niño, que eso era lo más importante, ni siquiera venir a verlo, y económicamente no me iba a aportar nada. Entonces no fui una mala mamá, simplemente decidí separar a mi hijo en el aspecto de ya no, pues ya ni hablar bien ni mal de él, simplemente cerrar la puerta y cerrarla en el aspecto de que pues, realmente él ya la había cerrado porque nunca quiso verlo, nunca quiso conocerlo y nunca quiso aportar absolutamente nada. Entonces, si tienes esa oportunidad de huir con tus hijos, de apartarlo de tus hijos, de empezar a tú ver por tus hijos, hazlo, porque el narcisista no sabe amar. No sabe amarte a ti, no sabe amar al hijo y no sabe amar absolutamente a nadie. Lo mejor para tu hijo es que tú le des el cariño que él necesita, que le aportes la seguridad que él necesita y pedirle a Dios que sea el padre o madre que tu hijo no pudo tener. Les mando un besote a todos, les agradezco por haber estado el día de hoy y espero que les haya servido
este video de lo que estoy hablando. A todas las mamis y papis que son mamá y papá con hijos, con esposo narcisista. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por estar aquí.